capítulo 6, versículo 25 a 34. Y es bien titulado el sermón La ansiedad y sus remedios. Aquí vemos que desde el 19 a 34 está viendo Jesús está invitando a sus seguidores a poner en primer lugar en sus vidas el reino de Dios y lo que Dios quiere. Dios no tolera rivales, ni la riqueza ni el dinero, y ni siquiera las preocupaciones pueden tomar el lugar de Dios y la confianza en Él. Y si estamos ahí y nos centramos en el pasaje, en el texto del versículo 25 del capítulo 6, dice así: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial les alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿A quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y con el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Así la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de café? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su afán. Basta cada día su propio afán. Amén. Hasta aquí la palabra de Dios. ¿Cuántas veces enfatiza afán, 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 afán? Hay dos palabras griegas que comunican la idea de ansiedad. Y una es talasón, que se traduce turbarse. Y si vamos en Juan, en el libro de Juan, capítulo 14:1 dice, no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí, dice la palabra. El significado quiere decir ser sacudido o agitado o partido. La ansiedad, mi hermano y mi hermana, por las cosas que uno necesita para sustentar nuestras vidas en el día de mañana pueden dividirnos en dos. Nuestras ansiedades nos pueden separar en dos pensamientos. Uno puede ser, por un momento, pensamos que puedo confiar en Dios porque Él tiene provisión, el cuidado y la necesidad que yo tenga, Él me la va a suplir. Todos esos momentos que decimos y estamos fuertes, decir, mi confianza está puesta en Dios. Puedo confiar en Él porque Él es mi proveedor. Pero también a algún momento, luego decimos y dudamos si la provisión de verdad viene de Dios. Si en esos momentos difíciles Dios nos está escuchando. ¿No os ha pasado, mi hermano? Que en esos momentos de la ansiedad está así. Que primeramente tenemos esas fuerzas, esa capacidad, esa creencia, esa fe. Y cuando vemos que la respuesta no viene, a veces nos vienen ya las dudas. Este es uno de los dilemas más frecuentes para muchos cristianos. La voluntad de Dios no es que sus hijos vivan en un estado de ansiedad, hermano. Yo creo que no ese es el estado. ¿Por qué es? Mirad, el versículo 25, Jesús, debido a su afecto dañino de la ansiedad, nos sugiere no preocuparnos por aquellas cosas que Dios promete suplir. El versículo 25 lo está diciendo, por tanto os digo, y os está diciendo, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. La preocupación puede dañar nuestra salud. En primer lugar, por eso son las cosas dañinas que nos pueden causar en nuestra vida, en nuestro cuerpo natural.
esta circunstancia. La preocupación puede dañar nuestra salud. Puede dar lugar a objetos de tu angustia que consuman tus pensamientos. Puede dar lugar que tus pensamientos, esas circunstancias, te consuman. Puede dar lugar de disminuir tu productividad. ¿Cuántas veces no das fruto porque esa ansiedad te deja paralizado? ¿Cuántas veces no consigues las metas y los proyectos que tienes por delante porque esas circunstancias te han causado esa ansiedad, esa preocupación que te ha dejado paralizado? También puede afectar negativamente las formas que tratamos a los demás. ¿O no sucede también que a veces esa ansiedad, esa angustia te cambia el carácter, te cambia la forma de actuar y eso perjudica también a las personas que estén a tu lado? Por eso son la preocupación que nos pueden llevar a esos casos. Y Jesús estaba diciendo, no tengáis, no os afanéis. No os digo que no te afanes, no te digo que no te preocupes, que no te produzcas ansiedad de la situación. ¿Por qué es? Porque también la ansiedad puede reducir tu capacidad de confiar en Dios. Y esa circunstancia es la que está advirtiendo aquí en el texto. La diferencia entre la angustia y la preocupación es algo que es: la angustia inmoviliza, pero la preocupación nos mueve a una acción. Esa es la diferencia. El preocuparnos nos lleva a una acción, a buscar una solución, a buscar una manera de cómo salir de aquí, del estado que me encuentro. Pero la ansiedad te deja inmovilizado. Y hay personas que están viviendo y han vivido esa ansiedad. Yo he vivido esa ansiedad también. En esos momentos que no he visto salida, y ¿sabes qué ha sucedido? Que me ha dejado bloqueado. Esa ansiedad me ha dejado sin ganas de salir adelante, sin ganas de buscar una salida, sin ganas de salir de mi casa, meterme en mi cuarto y taparme la cabeza. Eso es ansiedad. Pero cuando hay una preocupación, buscas salida, piensas, buscas medios para salir de esas circunstancias. Por eso vemos también que el salmista David decía en el Salmo 55, 22, echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará, no dejará para siempre caído el justo. Y en 1 de Pedro, capítulo 5, 7, versículo 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad. ¿Tienes ansiedad? Échala, Señor. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, dice la palabra del Señor, decía Jesús, y yo os haré descansar. ¿Tienes ansiedad? Déjasela a los pies de Cristo. Señor, yo no puedo, esto me pesa mucho, pero yo confío en ti. Yo sé que tú me vas a dar la salida juntamente con esta circunstancia que estoy viviendo. Esa era la situación que estaban viviendo. Por eso estaba diciendo, por tanto os digo, no os afanéis, no te afanes. No le está diciendo no te preocupes, sino no te afanes. No produzca una ansiedad en ti, en la cual te frene y te paralice y te metas en ti mismo. Sino sal de ahí, porque si tú confías en mí, si tú pones tu esperanza en mí, yo te prometo que tú saldrás de esa situación. La causa de la ansiedad se encuentra en la expresión, versículo 30. ¿Cuál fue la causa de la ansiedad? Versículo 30. Dice así, hombres de poca fe. Dice, y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿cómo no hará más con vosotros? Hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Esa es la ansiedad que estaba diciendo. Ahí está. La poca fe era la causa del temor de los discípulos en la tempestad y la tormenta. Y ahí lo tuvo que decir también Jesús en el capítulo 8, 26. Más adelante, en el próximo capítulo, verás también, dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Cuando estaba en la tormenta, que vino una tempestad y estaba Jesús dentro de la barca.
Y aun estando Jesús dentro de la barca, tenía también esos temores y esa ansiedad. Porque aunque estemos en las cosas en el Señor, muchas veces las circunstancias van a venir a tambalearnos, a traer dudas, a debilitar nuestra fe. No quiere decir que porque estemos ya en el Señor vamos a estar fe. ¿Por qué dudaron los discípulos en esos momentos? ¿Por qué inclusive Pedro, vemos también en el pasaje, que le tenemos también en el capítulo 14, 31, que dice que el Pedro también dudó en los momentos cuando estaba caminando por las aguas y se hundió? Y le tuvo que decir, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste también? Daros cuenta, el único hombre, el único discípulo que dice la palabra de Dios que pudo caminar por las aguas como caminó Jesús. Y ese hombre, cuando vio que primeramente creían que era un fantasma, y dijo, si eres tú, Señor, haz que yo vaya hacia ti. Cuando venía Jesús andando por las aguas, y dijo, ven, y Pedro salió y empezó a caminar por las aguas. No tenía miedo de las tormentas ni nada, pero empezó a caminar por las aguas. Pero ahí cuando empezó a mirar que ve hacia abajo, dijo, uy, ¿esto qué? Se hundió, porque ella le frenó, le fraqueó la fe que había recibido en esos instantes. ¿Cuántas veces a nosotros nos puede acontecer esas circunstancias también? Las crisis económicas y la ansiedad es tema de conversación casi en todos los lugares y los ámbitos que estamos viviendo ahora mismo. Pero sin embargo Jesús indica que no hay crisis económica para el siervo de Dios, pero puede haber una crisis de fe. Puede haber crisis de fe. ¿Sabes por qué no? Ahora luego más adelante vas a entender por qué no estaba la crisis económica. Porque aquí no le estaba hablando de riquezas. Aquí está hablando de dos factores. El pan, el alimento, y el vestido, el sustento. Examínate. ¿Te acuestas sin cenar o sin comer? ¿Vas desnudo por la calle? Dios es fiel. Dios es fiel. Él dice que no te faltará. Y lo cumple. Porque Dios cumple eso. Entonces, ¿qué es lo que nos falta muchas veces? ¿Qué es lo que le faltaba a sus discípulos en ese momento? La fe en el Señor Jesús. La fe en el Señor Jesús. Hombres de fe. Hebreos capítulo 11. La fe mueve montañas. La fe te hace descansar. La fe te puede llevar inclusive a mejor preocuparte, pero buscar la salida con la preocupación. El versículo 33 está diciendo, buscar el reino de Dios y su justicia. Y esto significa buscar su ayuda en primer lugar. Daros cuenta, buscar en primer lugar. Segundo es saturar nuestros pensamientos con los deseos del Señor Jesús. Tercero es tomar su carácter como un modelo de vida. El cuarto es servirle. El quinto es obedecerle en todo. Eso es buscar el reino de Dios y su justicia. Porque decimos, ¿qué es el reino de Dios? ¿Dónde está el reino de Dios? Si Dios está contigo, empieza a buscar lo que Dios tiene, ese carácter, ese pensamiento, esas maneras de servir. Eso es el reino de Dios. Esa obediencia que tenía Jesús con el Padre. Padre, no lo que yo quiera, sino lo que tú me mandes. No se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. ¿Qué es lo más importante para tu vida y mi vida? Habrán personas, habrá objetos, habrán metas, habrán circunstancias, habrán momentos que quieran desviarnos de la voluntad de Dios. Y habrán otros deseos que compitan en cuanto a la prioridad en Cristo Jesús y nosotros. Por eso le estaba hablando también a estos discípulos en este capítulo 6, le está hablando. Primeramente está hablando de los tesoros del cielo. La lámpara del cuerpo también es un motivo. Dios y la riqueza le está hablando también. Cosas que pueden dividir, apartarnos y separarnos y ocupar el lugar de Cristo en nuestros corazones. El versículo clave en este texto es el versículo 33. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Dice. ¿Y qué dice?
todas estas, no todas las cosas, todas estas cosas os serán por añadidas. No todas las cosas os serán, sino todas estas que estaban hablando. Todo el sustento del pan, todo el sustento de beber y todo el sustento de vestir. Entonces, si el Señor ha dicho eso, mi hermana y mi hermano, yo creo que aquí ahora mismo, mis hermanos, a ninguno le falta sustento, ni el abrigo, ni el beber, porque ninguno estamos sedientos. Y en aquel momento esa es la palabra. ¿Por qué dudáis, hombres de poca fe? Si los lirios del campo se visten y tienen más vestiduras y son más bellos que todo lo que podía tener Salomón y que todas sus riquezas, ¿por qué dudáis? Si los pajarillos comen y ni siembran ni trabajan, pero hay algo que hacen para comer, porque Dios le ha dado en la creación todo su sustento, pero a los pajarillos también le ha dado unas alas y una necesidad para que cuando tienen hambre desciendan y coman. Nosotros tenemos que descender y ascender a la presencia del Señor para buscar el alimento que necesitamos, para buscar la fe y la confianza que necesitamos para sustentarnos y estar firmes en la cosa de Dios. Yo creo que ese es el motivo. ¿Sabes, Pablo? Mira, ese es el versículo clave que tenía aquí, le estaba diciendo. La preocupación o prioridad número uno debe ser buscar el reino de Dios. El mandato, la voluntad de Dios es que busquemos el reino, porque esta búsqueda que vemos aquí, buscar, debe ser continua. Esa búsqueda es continua. Pues el imperativo que nos está marcando aquí en el texto está en tiempo presente, indicando acción continua y repetida una y otra vez. Es una acción que tenemos que tener constantemente. Debe ser una búsqueda celosa de parte de Dios. Tenemos que buscar con celo a las cosas de Dios. Pues el verbo griego es ceteo. Y ceteo significa desear con una pasión. Debemos desear con pasión la búsqueda de Dios. También significa perseguir con celo. Tenemos que desear, tenemos que perseguir. También es procurar de corazón. Es procurar. Y también otro es buscar con afán. O sea, desear, perseguir, procurar y buscar. Esos eran los términos griegos. En koiné, como estaban escritos, y en aquel tiempo quería que te decir una de esas cosas. Lo puedes aplicar, son 5 significados, pero una de esas cosas puedes hacer esos 4. O deseas, persigues, procuras o buscas. Pero todo nos lleva a lo mismo, a depender y a buscar al proveedor, que es Jesús, a nuestro Señor. Y eso lo tenemos allí claro, porque mira lo que dice Romanos. Y el apóstol San Pablo estaba hablando a la iglesia también de Roma, como estamos estudiando en estos tiempos. Pero en este pasaje está hablando también los débiles de la fe. Una situación que también estaba viviendo la iglesia. Y habían débiles, hombres débiles, hermanos débiles y otros que estaban más fuertes. Pero estaba hablando de esa situación. A veces te encontrarás débil, a veces nos encontraremos débil. Pero mira lo que estaba diciendo el capítulo 14 de Romanos, versículo 17. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, le está diciendo. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Eso es el reino, y lo define de esa manera. Ese es el reino de Dios y su justicia. Le está diciendo el apóstol San Pablo. No os preocupéis por el afán de mañana. No te preocupes por la circunstancia que estás viviendo, sino preocúpate de tener en el Espíritu, buscar el Espíritu Santo y que te viene de eso que necesitamos, que es la justicia de Dios, que es la paz del Señor, que es el gozo para pasar esos momentos difíciles y de angustia, para no caer en esa situación que nos afana y nos perturba y nos hunde. Sal de ahí. ¿Por qué es?
Esa es resumida. Versículo 34. Planear para el mañana es tiempo bien invertido, mi hermano. Planear para mañana es tiempo bien invertido. Afanarse por el mañana es tiempo perdido. Planea, planifica tu día de mañana. Porque algunas veces es difícil notar la diferencia de planear. Planear es pensar con antelación en metas, pasos, fechas y confiar en Dios. Cuando se hace bien, el afán disminuye. Cuando tú planeas, el afán se va disminuyendo, porque primeramente por una confianza en Dios. Luego vamos a buscar, ¿entiendes?, las metas. Vas a buscar cómo salir de esas circunstancias. Vas a buscar los pasos que tienes que dar. Eso es planear. Y eso te lleva a confiar en Dios. Pero el que se afana es exaltado por el temor. Aquel que se afana ya le vienen todos los temores, lo ve todo negro, lo ve todo mal, todo es difícil, no hay salida, no hay... Esas son las circunstancias del afán. Y se le hace difícil confiar en Dios muchas veces también. Porque el afán perturba, nubla la mente y nos impide ver lo que hemos escuchado antes, la gloria de Dios, honrar a Dios. El que se afana se ve exaltado por el temor. El que se afana deja que sus planes interfieran, estorben en su relación con Dios muchas veces también. No permitas y no permitamos que tu afán por el mañana afecte tu relación con Dios. No permitas eso, mi hermano, mi hermana. Porque hay 7 motivos para no estar preocupados. Y el primero es que el mismo Dios que creó la vida puede encargarse de los detalles de nuestras vidas. El mismo Dios que creó la vida, el mismo Dios que hizo toda la creación, es el que se puede encargar y se encarga de lo que tú y yo necesitamos en esta vida. ¿Por qué? Por tanto digo, no os afanéis por vuestra vida. No os afanéis por vuestra vida. Dice, no es la vida más importante que el alimento. ¿De qué te sirve el alimento si estás muerto? Pues si estás vivo en el Espíritu, tienes vida. Es lo más importante. Porque esa vida te va a llevar a una preocupación, que te va a pasar a una acción y te va a llevar a una búsqueda de cómo mantener esta vida. Dice, ¿y el cuerpo más que el vestido? Si no estuviéramos aquí, ¿para qué te quieres un vestido? Pues si tienes la vida y tienes el cuerpo todo lo demás vendrá por añadidura. Dice la preocupación, otros de los 7 motivos para no estar preocupado es que la preocupación por el futuro estorba los esfuerzos del presente. Basta cada día su propio afán. A veces nos preocupamos por el día de mañana, el futuro que nos queda por delante, y están estorbando lo que tenemos que hacer hoy. No nos dejan caminar con la paz que hemos escuchado, con la justicia de Dios, con el gozo. Porque estoy pensando que me van a venir y el día de mañana ¿qué va a suceder? ¿Qué quieres pensar el día de mañana? Como están diciendo también en el capítulo ¿para qué amontonas las riquezas? Si va a venir a orilla, el pulgón, se va a comer todo, eso no vale. Te vas a quedar aquí. Porque por algo lo estaba diciendo, no tesoréis tesoros en la tierra, haceos tesoros en el cielo, estaba diciendo que versículo 20, donde esté vuestro tesoro estará también vuestro corazón. Donde esté tu tesoro, donde esté tu preocupación, estará tu corazón. Por eso, ¿de qué te preocupas? La preocupación por el futuro estorba, hermano, los esfuerzos del presente. Y el otro es la preocupación es más dañina que provechosa. Entonces, déjalo. Dios no olvida a los que dependen de Él. Eso. La preocupación es señal de la falta de fe y entendimiento de que Dios es Dios y de que Dios está contigo. Porque Él dice que Dios estará contigo donde quiera que vayas.
Él dice que no ha visto justo ni desamparado. Él dice que si lo que a ti te hagan, aquello que hagan de mis pequeñines, me están haciendo a mí. Él dice que el que hagan daño a esa niña de mis ojos, me lo están haciendo también. ¿Cómo vamos a preocuparnos de eso? Dios es Dios. Hay metas que Dios quiere que alcancemos y la preocupación nos los impide. Ese es otro motivo. Hay metas y promesas que Dios ya te ha prometido, que te ha dicho que vas a conseguir, pero te estás preocupando por otras cosas que te impiden llegar al objetivo. Céntrate en las promesas que Dios te ha dicho, en las metas que va a decir, porque te dice, tú eres un hijo fuerte, yo te escogí con un fin, aunque tu padre y tu madre te dejaré con todo ello, yo estaré contigo, dice el Señor. Cuando todos te desecharon, yo te escogí. Lo que está diciendo, hay metas y proyectos para tu vida de parte de Dios. Y otro es vivir. El día de hoy nos libra de ser consumidos, de ser consumidos por la preocupación. El vivir el día de hoy nos evita ser consumidos por la preocupación. Vive hoy, porque hoy es el día del regalo que Dios te ha dado. ¿Quién sabe lo que va a suceder mañana? ¿Quién sabe lo que va a acontecer cuando nos marchemos de aquí? Eso, disfruta el día de hoy. Sin perder de vista mañana, pero disfruta el día de hoy. Porque es un día, yo cada día que me levanto digo, Señor, gracias por el regalo que me hace de tener un día más y empezar un día más contigo. Porque es un regalo de Dios. Simplemente el día de hoy. Es un regalo de Dios el poder estar aquí juntos hoy también, como estamos. Disfruta de ese tiempo. Sácale la esencia, el jugo, todo el sabor al día, con tu familia, con los vecinos, con tu trabajo, con todo lo que conlleva. Disfrútalo. Porque eso es parte de lo que está diciendo del gozo. Esa es parte del reino de Dios y su justicia. El gozo, la paz de hoy. ¿Por qué me lo tiene que robar mañana la paz de hoy? O la del mes que viene. Cuando me venga la letra y no puedo pagarla. Disfruta el día de hoy. Hoy estamos. Vivir el día de hoy nos libras de todo eso. Y voy a finalizar con una parábola que he adaptado moderna sobre el texto este. Dice que se oyó en un huerto hubo una conversación entre dos pajarillos, dos gorriones. Estaban descansando sobre una rama muy alta del árbol. Y mientras estaban observando, los que estaban por bajo, a la gente que caminaba apurada y nerviosa de un lado para otro. Y uno le dijo al otro, «Hey, dime, ¿por qué piensas que están caminando tan apurados, tan agobiados, tan nerviosos, tan inquietos, tan preocupados?» El pajarillo. Y el otro le preguntó, «No lo sé, con certeza. Puede ser, o quizás sea, porque no tiene el mismo padre que tenemos tú y yo». ¿La habéis cogido? Ellos sabían de dónde venía su pensión, de dónde venía su sustento, su padre era Dios. Y muchas veces vivimos en esa situación en la sociedad, ajetreados, preocupados, acelerados, inquietados, afanados, perturbados. Porque quizás hayamos perdido la confianza o apartado la mirada en nuestro Señor en la fe. No que lo veamos, sino en la fe. Si vas al metro de Madrid, sucede eso. Si no estás pendiente, quizás estés en la puerta ahí en la vía, y aunque no te quieras ir a Vallecas, te vas a Vallecas.
Pero como estés ahí, te empujan y te meten para adentro y te subes. Van agobiados, van acelerados, van estresados. Y muchas veces, sin darnos cuenta, nos ponemos ahí en la misma situación y la circunstancia de otros nos atropellan, nos empujan, nos llevan, nos aceleran, nos impiden confiar en aquel que se dice que es nuestro proveedor. Por eso cuando te pones a este lado de aquí y el Señor está ahí contigo, examinas, meditas, ves, valoras, cuestionas con claridad. Pero si te metes en el meollo, quizás en un empujón, te montes en el tren o en el vagón con otro destino. Entonces, que seamos como los pajarillos, estemos en la rama más alta, visualizando, viendo e intercediendo y confiando en mi Padre Dios. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos muchísimas gracias por estos momentos que hemos podido reflexionar. En este pasaje en el cual tú dices que no estemos afanados, Señor, porque tú tienes el control de todas nuestras necesidades, Señor. Como bien dices también, Señor, de vuestro Padre sabe de todas las cosas que tenéis necesidad antes que vosotros las penséis. Por eso, Señor, si tú no nos las das es porque no está dentro de tus pensamientos. O porque no es el momento, o porque tú aún estás esperando, Señor, que nosotros sigamos, como dice, pidiendo y buscando, con un corazón sincero, Señor, con una actitud correcta, con una búsqueda, Señor, con una tensa intimidad contigo. Y ahora yo te sigo, Señor, pidiendo por tu iglesia, por este pueblo, Señor, que no te conoce, que también podamos alcanzar, Señor, sus vidas, como tú también pusiste al lado nuestro otros hijos tuyos para que alcanzaras a las nuestras. Queremos bendecirte, queremos pedirte por la necesidad de tu iglesia, por aquellos hermanos que no tienen, Señor, medios adquisitivos para sobrevivir, Señor, por aquellas personas que están pasando momentos difíciles por el trabajo, por aquellas personas que están con las circunstancias, Señor, de enfermedades, Señor, por tantas cosas que vienen, Señor, a nuestro camino, que quieren robarnos, Señor, nuestra relación, nuestra fe, nuestra confianza en ti. Señor, te ruego que tú llenes, Señor, estos cuerpos, estas vasijas, de verdadera búsqueda del reino de Dios, que es la justicia, la paz, el gozo, por medio del Espíritu Santo que tú has puesto en nuestras vidas como templos tuyos que somos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.